El cuervo, el mensajero olvidado del diluvio. Este personaje cabe en lo más impactante cuando hablamos de misterio bíblico y revelación divina. Quédate hasta el final, porque te aseguro que jamás volverás a ver un cuervo de la misma manera. Y escucha bien, al final de este video hay un mensaje que podría cambiar tu fe para siempre. ¿Estás listo? Desde que mencioné la palabra cuervo, puede que hayas sentido un escalofrío. No es casualidad. En muchas culturas, el cuervo está vinculado a lo oscuro, a lo tenebroso, a lo impuro. Pero, ¿y si te dijera que Dios lo escogió? No para una historia menor, no para un papel sin importancia, sino para ser el primer mensajero de la nueva tierra después del juicio más severo en toda la historia de la humanidad, el diluvio. ¿Qué significado oculto se esconde detrás de esto? ¿Qué quiso decirnos Dios al usar un ave impura en su gran plan de redención? Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar te hará reflexionar profundamente. ¿Y si tú mismo has sido como ese cuervo? La Biblia, en Génesis 8:7, lanza una frase que parece pasar desapercibida. Y envió un cuervo, el cual salió, yendo y volviendo, hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. 2 líneas, nada más. Pero, si miramos con ojos espirituales, esas 2 líneas esconden un universo entero de revelación. ¿Por qué justo el cuervo fue el primer ser vivo liberado del arca? ¿Por qué Dios no eligió inmediatamente a la paloma, símbolo de paz? ¿Y por qué ese cuervo jamás volvió? ¿Será que estamos ignorando uno de los mensajes más profundos escondidos en la palabra? ¿Será que hay una verdad que la tradición no quiso mirar de frente? El cuervo no era cualquier ave. En la ley de Moisés, que vendría muchos siglos después, sería clasificado como impuro. Pero Dios no se limita a las categorías humanas. Elige lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Y a veces lo hace para desafiar nuestros prejuicios. El cuervo fue enviado a una tierra todavía en caos, una tierra aún cubierta de muerte, una tierra marcada por la consecuencia del pecado. ¿No te parece significativo? ¿No crees que hay algo profundo en que el ave que se alimenta de lo muerto haya sido la primera en sobrevolar un mundo en transición? ¿No sientes que esto habla también de nosotros, de nuestra propia vida, de cómo Dios usa lo impuro para traer claridad? Muchos creen que el cuervo no volvió porque encontró alimento suficiente. Cuerpos, carroña, restos flotando tras el juicio. Pero esa es solo la lectura superficial. Otros, con una mirada más espiritual, interpretan que el cuervo no regresó porque su misión no era la de anunciar esperanza, sino inspeccionar el juicio. Era el mensajero del fin de lo viejo. ¿No es así como muchos hemos sido usados por Dios? Para cerrar ciclos, para limpiar el terreno, para enfrentar lo más duro de la realidad antes de que venga la paz. ¿Será que tu llamado no es ser la paloma, sino el cuervo? ¿Será que has estado huyendo de un propósito difícil pero sagrado? Es muy probable que jamás te hayan predicado sobre el cuervo del arca. La mayoría de las enseñanzas resaltan a la paloma, con su hoja de olivo, símbolo de una nueva etapa, de reconciliación, de paz. Pero antes de la esperanza viene el juicio, y el juicio tiene mensajeros, y uno de esos fue el cuervo. ¿Te das cuenta? Dios primero manda al cuervo y luego a la paloma. ¿Por qué nunca hablamos de eso? ¿Por qué hemos silenciado al primer emisario de la nueva tierra? Y ahora mira esto. Años más tarde, en el tiempo del profeta Elías, Dios vuelve a usar cuervos. Sí, en 1 Reyes 17, cuando Elías huye por haber desafiado a los reyes corruptos, Dios lo alimenta a través de cuervos.
¡Qué ironía! Un animal considerado inmundo llevando comida santa. Pan y carne. Día y noche. Sustento divino a través de lo que el hombre desprecia. ¿No es eso una prueba contundente de que Dios no piensa como nosotros? ¿De que Él no elige como nosotros? ¿De que en sus manos hasta un cuervo puede convertirse en un instrumento sagrado? Y aquí viene el primer gran llamado a la acción. Si alguna vez te sentiste como ese cuervo, despreciado, juzgado, señalado, tal vez este sea el momento de entender que tu historia aún no ha terminado. Tal vez tu misión, como la del cuervo, esté justo donde nadie quiere mirar. Tal vez tú seas la voz en medio del juicio. Y sí, quizás nunca regreses a la seguridad del arca, porque tu tarea está fuera, en la intemperie, donde todavía hay caos, pero donde se necesita luz. ¿Estás dispuesto a asumir tu llamado, aunque no sea el más glamuroso? Muchos creen que ser usado por Dios es siempre algo visible, honroso, brillante, pero no siempre es así. El cuervo fue usado, pero desapareció del relato. No hay celebraciones para él, no hay himnos, no hay historias ilustradas. Pero cumplió su propósito. Y eso, en el reino de los cielos, vale más que 1000 reconocimientos. Porque cuando obedeces en silencio, en lo oculto, donde nadie aplaude, allí es donde Dios está más presente. ¿Te has sentido invisible en tu caminar con Dios? Pues mira al cuervo. Él también lo fue, pero aún así fue escogido. La vida del cuervo nos enseña a no despreciar las misiones difíciles, a entender que incluso lo que parece impuro puede ser vehículo de lo sagrado. Nos enseña a ser fieles en el juicio, a volar sobre las aguas turbias, a enfrentar lo que otros temen. Nos recuerda que Dios escribe historias con herramientas que el mundo no aprobaría, que Él llama a los improbables, que Él ve potencial donde los hombres ven defecto. ¿Y si tú eres ese improbable? ¿Estás dispuesto a que Dios te use, aunque eso signifique no volver al arca? Y aquí va una verdad que cambiará tu perspectiva para siempre. La misión del cuervo no fue fracasar, fue iniciar, fue abrir el camino, fue ir donde nadie más quería ir. ¿No es eso lo que muchos de nosotros necesitamos hacer en esta generación? Ser los primeros en hablar donde otros callan. Ser los que abren brecha en un mundo que se niega a ver la verdad. Ser aquellos que, aunque no reciban la gloria de la paloma, cumplen fielmente su rol en el plan eterno de Dios. ¿Estás listo para ser ese cuervo? Y no te vayas, porque lo que te diré ahora no lo vas a escuchar en la mayoría de los púlpitos. El cuervo, en su silencio, en su vuelo sin retorno, está gritando una verdad que muchos han ignorado por siglos. Tiaz, Dios puede usarte incluso cuando el mundo ya te ha descartado. Cuando todos esperaban ver el brillo de la paloma, Dios envió primero a la sombra del cuervo, porque el juicio viene antes de la gracia, y en ese juicio alguien tiene que estar dispuesto a ir. ¿Estás tú dispuesto a ser esa persona? ¿Estás listo para sobrevolar aguas turbias cuando todos buscan solo tierra firme? Esta es tu llamada, no para ser aplaudido, sino para ser obediente. No para brillar, sino para ser fiel. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida no encaja con los modelos aceptables de espiritualidad? ¿Cuántas veces creíste que tus errores, tu pasado, tus heridas, te impedían ser usado por Dios? Pero la historia del cuervo dice otra cosa. Dice que aún lo que parece impuro puede ser útil. Que aún lo que se aleja del estándar religioso puede ser vehículo del mensaje divino. Que incluso tu historia rota, tus días oscuros, tus momentos de caída, pueden ser redimidos en las manos del Creador. Si Él eligió al cuervo,
¿Qué te hace pensar que no puede elegirte a ti también? Y es que hay algo profundo aquí. El cuervo fue enviado por Noé, pero inspirado por Dios. No fue un error, fue una elección. Y esa elección nos confronta. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que Dios puede actuar a través de lo que no entendemos? ¿Por qué queremos domesticar al espíritu, limitarlo a nuestras normas, encajarlo en nuestras categorías? El cuervo representa esa parte de Dios que no se puede predecir. Esa parte que desafía la lógica, que rompe esquemas, que no pide permiso para usar lo que quiere. ¿Estás dispuesto a seguir a un Dios que elige cuervos? Y hay más. El cuervo, en su vuelo continuo, de un lado a otro, como dice el texto, representa también la transición, la incertidumbre, la misión que no tiene todas las respuestas claras. ¿Te ha pasado eso? ¿Has sentido que estás volando, obedeciendo, pero sin dirección fija? Tal vez estás como el cuervo, cumpliendo un propósito sin aún saber cuál será el resultado. Pero escúchame bien, Dios honra a los que obedecen en medio de la incertidumbre. Él ve al que sigue volando cuando todo está oscuro, al que sigue buscando, sigue sobrevolando, sigue creyendo, aunque nadie lo celebre. ¿Estás tú en esa etapa? Entonces este mensaje es para ti. No estás perdido. Estás siendo usado. El cuervo no tuvo recompensa visible. No hubo ramo de olivo. No hubo regreso triunfal. Pero fue el primero. Fue el que abrió camino. Fue el que preparó el escenario. ¿Cuántas veces en la vida serás llamado a abrir brechas sin ver los frutos inmediatos? ¿Cuántas veces serás tú el que siembra para que otros cosechen? Esa es la esencia del servicio silencioso, del ministerio sin reflectores, del llamado oculto. Y déjame decirte, ese es uno de los llamados más valiosos en el reino de Dios. ¿Estás dispuesto a obedecer aunque no haya ovación? Hay otro detalle crucial. El cuervo, siendo carroñero, se alimenta de lo que está muerto. Y eso, que suena espantoso, es parte de su valor. Porque hay personas que, como el cuervo, son llamadas a moverse en ambientes espiritualmente muertos. Lugares donde nadie quiere ir. Realidades contaminadas, relaciones podridas, comunidades secas. Y allí, entre lo que otros desechan, el cuervo cumple su función. ¿Será que tú has sido llamado para moverte entre lo que nadie quiere tocar? ¿Será que tu sensibilidad para lo que está muerto es justo lo que Dios quiere usar para limpiar, para purificar, para comenzar de nuevo? No ignores esta lección. En una sociedad que exalta el éxito, lo pulido, lo brillante, el cuervo nos recuerda que hay belleza en lo sombrío, que hay propósito en lo desagradable, que hasta lo que huele a muerte puede ser útil en manos del Creador. Es tiempo de dejar de juzgar por apariencias. Es tiempo de reconocer que el reino de Dios se manifiesta en formas inesperadas. Y si tú estás en ese lugar incómodo, donde sientes que no encajas, que no eres comprendido, que no eres valorado, hoy te digo, puede que estés justo donde Dios quiere que estés. Y atención, porque aún no hemos terminado. Quiero que mires la conexión entre el cuervo del arca y los cuervos de Elías. Ambos aparecen en tiempos de crisis, en tiempos de transición, en tiempos donde Dios está haciendo algo nuevo, pero todavía no es visible. ¿No te parece potente eso? El cuervo aparece en momentos donde la humanidad está entre lo viejo y lo nuevo, entre el juicio y la restauración, entre la escasez y la promesa. ¿Será que tú también estás en un tiempo de transición? ¿Será que Dios te está usando justo ahora, aunque no lo veas? Y aquí entra una verdad transformadora. No necesitas ser aceptado por todos para ser instrumento de Dios. El cuervo nunca fue amado por la tradición.
Nunca fue parte del imaginario de paz, de bendición, de pureza, pero fue obediente. Y en el reino de los cielos, eso es lo que importa. Tu obediencia tiene más valor que tu reputación. Tu disposición vale más que tu prestigio. Dios no está buscando perfectos. Está buscando disponibles. ¿Estás disponible? Muchos han vivido vidas como las del cuervo. Silenciados, olvidados, despreciados, pero usados por Dios en los momentos más cruciales. ¿Y si tu papel no es ser visible, sino vital? ¿Y si tu llamado no es a ser reconocido, sino a ser esencial? ¿Y si tu llamado no es a ser reconocido, sino a ser esencial? Porque hay algo que no debemos olvidar. El reino de Dios se edifica también con cuervos. Y no lo olvides, el cuervo no solo sobrevivió, el cuervo obedeció. Cuando Noé abrió la ventana del arca y lo soltó, éste no dudó. Salió, cumplió, voló. Lo que muchos no comprenden es que el simple hecho de volar ya era parte del plan. No todos necesitan traer de vuelta una rama. No todos necesitan regresar al arca. Algunos, como el cuervo, deben quedarse allá afuera, sobrevolando el juicio, entendiendo el caos, aprendiendo del dolor. ¿Te ha pasado eso? ¿Has sentido que tu misión te mantiene lejos de la seguridad, del reconocimiento, de la comodidad? Si es así, es posible que estés justo donde Dios te quiere. Y si aún te cuesta creerlo, quiero recordarte lo siguiente. El cuervo fue testigo del nuevo mundo antes que la paloma. Él lo vio primero. Él lo tocó primero. Él sobrevoló la promesa antes de que ésta se volviera habitable. Y eso, mi querido amigo, es un privilegio. Un privilegio que viene acompañado de soledad, de incomprensión, de sacrificio, pero un privilegio al fin. Porque no todos tienen la fe de caminar o volar sobre terrenos inciertos. No todos pueden ser enviados donde la muerte aún huele fuerte. No todos tienen el corazón entrenado para obedecer sin garantías. Pero tú, sí. Tú has sido llamado como el cuervo. Estás dispuesto a volar sin mapa. Ahora quiero que medites en esto. Elías, aquel profeta de fuego, fue alimentado por cuervos. Es decir, uno de los hombres más consagrados en la Biblia fue sustentado por lo que la ley llamaba inmundo. ¿No te estremece esa idea? Dios quebró todas las estructuras religiosas para sostener a su siervo. ¿Qué nos dice eso? Que el hambre espiritual de un verdadero profeta puede ser saciada por medios que los religiosos nunca aceptarían. Y eso es fuerte, porque muchos se creen con derecho a decidir cómo Dios puede o no puede obrar. Pero Dios, en su soberanía, manda alimento a través del cuervo. ¿Y si ese cuervo eres tú? Mira a tu alrededor. ¿A cuántas personas has visto que, a pesar de ser rechazadas por la iglesia, por la familia, por la sociedad, han sido vehículos de bendición en los momentos más oscuros? ¿A cuántos cuervos Dios ha usado para alimentar, para traer palabra, para sostener a los suyos? Quizás tú mismo lo has sido sin darte cuenta. Quizás tú has sostenido a otros desde tu dolor, desde tu silencio, desde tu vuelo sin retorno. Y eso, escúchame bien, eso tiene un valor eterno. Ahora déjame hablarte a ti que estás leyendo y pensando, ¿será que yo también puedo ser usado? La respuesta es sí, totalmente sí. Porque si Dios puede usar un cuervo, puede usar cualquier instrumento que se disponga. No importa tu pasado, tu color, tu estatus, tu historia. Lo que importa es tu disponibilidad. Dios no llama a los perfectos, llama a los dispuestos. Y si tu corazón está rendido, si estás dispuesto a volar aunque nadie entienda tu ruta, entonces prepárate, porque serás enviado. Tal vez no regresarás al arca, tal vez no tendrás hojas de olivo,
pero serás parte del cumplimiento profético. Y aquí hay algo más profundo. El cuervo, en su vuelo, fue testigo del mundo viejo y del mundo nuevo. Fue el único que vio ambos. Los animales dentro del arca no vieron lo que él vio. La paloma solo salió cuando ya había tierra seca, pero el cuervo, él, voló sobre aguas todavía llenas de muerte. Él vivió la transición. Él fue puente entre la destrucción y la restauración. ¿Y si eso también aplica a ti? ¿Y si tú has sido testigo de mundos rotos y de comienzos nuevos? ¿Y si tú eres un testimonio vivo de que Dios puede sacar vida de la muerte? Quiero que entiendas esto. La historia del cuervo no fue un error. Fue un símbolo de cómo Dios trabaja en silencio, de cómo su justicia siempre antecede a su misericordia, de cómo lo oscuro no siempre es malo. A veces lo oscuro es necesario. A veces lo oscuro revela verdades que la luz no puede mostrar. Y el cuervo es esa verdad, una figura sombría, pero profundamente profética. ¿Sabías que en muchas culturas el cuervo también es símbolo de sabiduría? En la mitología nórdica, por ejemplo, los cuervos de Odín eran mensajeros del conocimiento. Y aunque eso no tenga base bíblica, no deja de ser interesante que Dios haya escogido una criatura que, incluso en otras culturas, es vista como puente entre mundos, como símbolo de revelación. ¿Será coincidencia? ¿O será que, una vez más, Dios nos está gritando desde los detalles? Y hay más. Los estudios científicos muestran que el cuervo puede resolver acertijos complejos, guardar herramientas para usarlas después, e incluso planear a futuro. En otras palabras, es un ser estratégico, astuto, adaptable. ¿Te parece casualidad que Dios haya usado justo ese animal? ¿O será que su adaptabilidad, su capacidad para sobrevivir en cualquier entorno, es justo lo que Dios quiere desarrollar en ti? Vivimos en un mundo que cambia a velocidad vertiginosa. Crisis económica, colapso moral, guerras, confusión espiritual. Hoy más que nunca, Dios necesita cuervos. Personas capaces de moverse entre lo viejo y lo nuevo. Personas que no dependan de la aprobación de las masas. Personas que obedezcan aunque vuelen solas. Personas que sobrevuelen el caos sin perder la visión. ¿Eres tú uno de esos? Si lo eres, no te detengas. No esperes la rama de olivo. No esperes la validación. Sigue volando. Sigue cumpliendo tu misión. Porque puede que tu vuelo esté preparando el camino para algo más grande. Puede que tu historia, como la del cuervo, no termine en las escrituras, pero sí en el cielo. Y allí, cuando veas cara a cara al autor de la vida, sabrás que cada vuelo solitario valió la pena. Porque fuiste fiel, porque fuiste útil, porque, aunque nadie te vio, Dios sí te vio. Y si todavía estás aquí, leyendo estas palabras, es porque el Espíritu de Dios está inquietando tu corazón. Porque hay algo en ti que se identifica con este vuelo solitario del cuervo. Algo en tu interior que resuena con esta criatura despreciada pero elegida. No estás leyendo esto por casualidad. Estás aquí porque Dios quiere hablarte a través de lo que la religión ha callado. Porque si el mundo te ha ignorado, si las iglesias te han cerrado sus puertas, si los amigos te han dejado en medio del juicio, Dios todavía te está mirando, y su mensaje para ti hoy es claro. Yo también elegí al cuervo. Piensa en eso por un momento. Piensa en lo que eso significa. Significa que tus errores no son tu final, que tu oscuridad no te descalifica, que tus luchas internas no apagan el plan eterno que Dios tiene contigo. Porque cuando Dios llama, no pregunta por tu currículum espiritual,
no revisa tu pasado con lupa. Él ve el corazón. Y si ese corazón está dispuesto a volar sobre aguas caóticas, si ese corazón está listo para no volver al arca, si está dispuesto a obedecer sin aplausos, entonces tú eres la persona que Él está buscando. La historia del cuervo nos revela que hay gloria en lo oculto, que hay santidad en lo extraño, que hay llamado en lo impuro, y eso lo cambia todo, porque nos obliga a mirar diferente, a ver con ojos espirituales, a reconocer que en el reino de Dios muchas veces los primeros son los que nadie vio, los que no volvieron, los que no aparecen en las ilustraciones, los que no fueron nombrados en los sermones, pero fueron obedientes y en eso encontraron su gloria. Déjame llevarte a una escena final. Imagina al cuervo sobrevolando por última vez el arca. Sabe que no volverá. Sabe que su lugar está allá, en ese mundo extraño, gris, lleno de muerte pero con posibilidad de vida. Y aún así, no duda. Extiende sus alas, toma aire y desaparece en el horizonte. No por rebeldía, no por desprecio, sino porque entendió su llamado, porque supo que el propósito era más grande que la comodidad, porque entendió que hay veces en que quedarse no es obediencia, sino miedo. ¿No te parece que ese también puede ser tu vuelo? ¿No sientes que hay algo dentro de ti que te empuja a ir más allá? Que te pide volar aunque no entiendas todo, aunque no regreses, aunque no te aplaudan. Si lo sientes, es porque estás listo. Listo para ser usado. Listo para dejar de esperar que otros te validen. Listo para abrazar el llamado que Dios diseñó especialmente para ti, como el del cuervo. Y ahora llegamos a la enseñanza final. Una enseñanza que puede cambiar tu manera de ver a Dios para siempre. Dios no llama por apariencia, llama por propósito. Y si ese propósito incluye romper moldes, desafiar tradiciones, incomodar a los religiosos, entonces gloria a Dios. Porque eso significa que tu vida tiene peso espiritual, que tu existencia está conectada con algo eterno, que tu vuelo no es en vano, que cada giro en el aire, cada paso que diste, cada no que recibiste, cada lágrima que derramaste, cada silencio que soportaste, todo ha sido contado por Dios. Y es aquí donde quiero hacerte una pregunta, no una pregunta cualquiera, una pregunta que define destinos. ¿Estás dispuesto a ser el cuervo del plan de Dios? Porque si lo estás, hoy es tu día. Hoy es el momento de dejar de esconderte. Hoy es el momento de asumir tu llamado. Hoy es el momento de volar, incluso si nadie te sigue. Y si te cuesta, si sientes que no puedes solo, te invito a hacer esta oración conmigo. Una oración sincera, una oración del alma, una oración de cuervo. Señor, aquí estoy. Tal vez no soy el más brillante, ni el más puro, ni el más preparado. Tal vez tengo errores, manchas, heridas, pero si tú usaste un cuervo, también puedes usarme a mí. Hoy me entrego, hoy te digo, úsame, no como la paloma, no como el profeta, no como el rey, sino como el cuervo, dispuesto a volar aunque no entienda, dispuesto a ir aunque no vuelva, dispuesto a obedecer aunque no me celebren. Dame tu fuerza, dame tu visión, dame tu dirección, y ayúdame a volar hasta donde tú me necesites. En el nombre de Jesús. Amén. Y si hiciste esta oración, no te la guardes. Escríbelo en los comentarios. Yo soy un cuervo de Dios. Porque no estás solo. Hay muchos como tú, volando sobre aguas difíciles, sosteniendo a otros sin que lo sepan, sirviendo en silencio, caminando en obediencia sin esperar recompensa. Y esa es la iglesia que Dios está levantando. Una generación de cuervos. Antes de cerrar este video, quiero dejarte una última verdad que necesitas grabar en tu corazón.
El vuelo del cuervo puede ser silencioso, pero su impacto es eterno. Así que no te detengas, no mires atrás, no busques el reconocimiento, busca la fidelidad, porque en ese vuelo está tu propósito, y en ese propósito está tu eternidad. Si este mensaje tocó tu alma, te pido que lo compartas con alguien que necesita escucharlo. Alguien que ha sido rechazado, alguien que ha sido olvidado, alguien que ha sido visto como impuro. Porque hoy Dios le está diciendo, yo también usé al cuervo. Dale like a este video si crees que Dios usa lo improbable. Comenta con fe si crees que hay propósito en lo impuro. Y no olvides suscribirte y activar la campanita, porque en el próximo video revelaremos otro misterio olvidado de la Biblia que, créeme, no querrás perderte. Hasta entonces, que Dios te bendiga grandemente.